La luz fundida de los fluorescentes de la cocina proyectaba ese brillo blanco y áspero que había llegado a odiar. La misma claridad implacable que había presenciado 23 años de desayunos familiares, celebraciones de cumpleaños y cenas tranquilas que poco a poco se habían transformado de conversaciones en silenciosas obligaciones. Yo estaba de pie frente a la encimera. Mis manos temblaban ligeramente mientras preparaba el bocadillo que había hecho para Daniel. Pavo y queso fresco en pan de molde integral, cortado en diagonal, como le había gustado desde que tenía 7 años. Pero Daniel ya no tenía 7, tenía 31. Era un hombre de éxito, casado, y cada vez más impaciente con la madre que lo había criado sola tras la repentina muerte de su padre, cuando él solo tenía 8 años. La madre que había trabajado a doble turno para que él estuviera en buenos colegios, que había asistido a cada partido de fútbol y reunión de padres, que había sacrificado sus propios sueños para que él pudiera perseguir los suyos. Mamá, en serio, ¿qué les pasa a tus manos? Su voz llevaba ese tono particular que había aprendido a reconocer. No preocupación, sino irritación apenas disimulada como inquietud. Estaba sentado a la mesa del desayuno, deslizando el dedo por la pantalla de su móvil, su traje caro perfectamente planchado, su atención en todas partes excepto en la mujer que llevaba despierta desde las 5, preparando su comida favorita. Miré mis dedos, observando el ligero temblor que se había hecho más notorio en los últimos meses. El doctor Ruiz lo había llamado temblor esencial, una afección que venía con la edad y el estrés, nada peligroso, pero ciertamente visible para cualquiera que se molestara en mirar de cerca. Daniel había estado mirando, pero no con los ojos de un hijo preocupado por el bienestar de su madre. No es nada grave, dije, mi voz más firme que mis manos. El doctor Ruiz dice que es solo... Me da vergüenza, mamá. No levantó la vista de su móvil mientras me entregaba este veredicto sobre mi cuerpo defectuoso, como si mi temblor fuera un inconveniente personal que no debería tener que soportar. Los padres de Sara vienen a cenar la semana que viene, y necesito que... no sé, que busques una solución. Sara, su esposa desde hacía 3 años, una mujer perfectamente pulcra que me había dejado claro desde el primer encuentro que me encontraba pintoresca en el mejor de los casos, una carga en el peor. Me hablaba con la pulcritud practicada reservada para la ayuda contratada, nunca lo suficientemente grosera como para ser cruel, pero nunca lo suficientemente cálida como para ser familia. Puse el bocadillo delante de él, observando cómo daba un mordisco sin reconocerlo, sin el simple gracias, que había dejado de esperar hacía meses. El silencio se extendió entre nosotros, lleno solo por el sonido de su masticar y el zumbido implacable de la nevera que amenazaba con estropearse desde hacía un año. Estaba pensando, comencé con cuidado, las palabras que había estado ensayando durante días finalmente encontrando su coraje. Quizá podría ayudar con la cena la semana que viene. Podría hacer esa carrillada que tanto te gustaba. O, no. La palabra salió cortante y definitiva, atravesando mi ofrecimiento como una cuchilla. Sara se encarga de todo. Ella tiene más maña con eso. Tiene más maña. Como si 23 años organizando reuniones familiares, fiestas de cumpleaños y creando tradiciones que habían mantenido unida a nuestra pequeña familia no significaran nada comparados con la formación de Sara en escuela de cocina y su preferencia por presentaciones que parecían sacadas de una revista. Abracé mi taza de café con mis dedos temblorosos, sintiendo el calor filtrarse a través de la cerámica hasta mis palmas. La taza era vieja. Un regalo del Día de la Madre de Daniel cuando tenía 12 años, pintada a mano en algún taller de cerámica infantil con letras desiguales que deletreaban «La mejor mamá del mundo», con pintura azul alegre que se había desvanecido, pero nunca había desaparecido por completo. Claro, dije, porque eso es lo que hacen las madres. Estamos de acuerdo. Nos adaptamos. Nos hacemos a un lado cuando nuestra presencia se vuelve inconveniente. Cuando nuestro amor se vuelve demasiado visible, demasiado necesitado, demasiado reminiscente de sacrificios que aparentemente ya no importan. Terminó su bocadillo y se puso de pie, mirando su reloj con la precisión mecánica de alguien cuyo tiempo era valioso, cuya agenda estaba llena de reuniones importantes y obligaciones urgentes que no incluían conversaciones prolongadas con la mujer que lo había criado. «Te veo luego», dijo, ya moviéndose hacia la puerta, ya mentalmente en otro lugar. «¿Y mamá?»
Quizá mira si el doctor Ruiz tiene algo para esas manos. Es que es notorio. La puerta principal se cerró con un suave clic que de alguna manera sonó más fuerte que cualquier portazo. Me quedé sentada sola en mi cocina, mirando las migas que había dejado en su plato, el cerco de café en la mesa que no se había molestado en limpiar, la ausencia que se sentía más sustancial que su presencia. Si te gustan las historias emotivas como esta, por favor, suscríbete. Estamos tratando de llegar a 1000 amigos aquí que entiendan lo que significa amar en silencio y por completo. Y dime, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encantaría saber quién está escuchando esta historia conmigo. Mis manos temblorosas buscaron el plato, limpiando la evidencia de otra rutina matutina que una vez se sintió como amor, pero ahora se sentía como obligación. Fuera de la ventana de la cocina, podía ver el jardín que había cuidado durante más de 2 décadas. Los rosales que planté el año después de que su padre muriera, con la esperanza de que la belleza pudiera de alguna manera llenar el vacío que se había instalado en nuestro hogar como polvo. 23 años de maternidad me habían enseñado que el amor no siempre se ve como esperas. A veces es invisible, se da por sentado, se desecha tan fácilmente como las migas barridas a la basura. Pero el amor persiste de todos modos, incluso cuando ya no se le quiere, incluso cuando tiembla y avergüenza y se vuelve inconveniente. No sabía entonces que todo estaba a punto de cambiar, que una carta escondida durante más de 20 años estaba a punto de salir a la luz, trayendo consigo verdades que harían añicos la comprensión de Daniel sobre nuestra familia y lo obligarían a verme de verdad, por primera vez en años. Pero esa mañana, todo lo que sabía era el peso de ser invisible en mi propia casa, el dolor particular de amar a alguien que se había vuelto demasiado ocupado, demasiado importante, demasiado cómodo para devolverte el amor. Las semanas siguientes se difuminaron como acuarelas bajo la lluvia. Cada día traía pequeños recordatorios de que me estaba convirtiendo en una extraña, en la vida que había pasado décadas construyendo. Las visitas de Daniel se hicieron más cortas, más superficiales, llenas de ese tipo de distancia cortés que mantendrías con un vecino que apenas conoces. No puedo quedarme mucho hoy, mamá. Se convirtió en su saludo estándar, pronunciado incluso antes de haber entrado completamente en la casa, como si mi misma presencia fuera un temporizador que contaba regresivamente hasta su escape. Se paraba cerca del umbral durante nuestras conversaciones, las llaves del coche ya en la mano, su lenguaje corporal gritando sus ansias de volver a la vida importante que le esperaba en otro lugar. Sara había comenzado a acompañarlo ocasionalmente, trayendo una energía que de alguna manera hacía que la casa se sintiera más pequeña y más destartalada en comparación. Ella felicitaba las cosas con el entusiasmo particular reservado para artículos que no eran del todo suficientemente buenos. «Oh, qué elección tan interesante para las cortinas», o «esta mesa de centro tiene tanto carácter», dejándome descifrar si estaba siendo amable o condescendiente. Durante una de estas visitas, sugerí enseñarle los álbumes de fotos de la infancia de Daniel. Pensé que disfrutaría viendo al niño pequeño que se había convertido en su marido, las sonrisas con huecos entre los dientes, los trofeos de fútbol y las fiestas de cumpleaños que habían llenado nuestra casa de risas durante esos primeros años después de la muerte de su padre. «Es un detalle que lo ofrezcas», dijo Sara, su sonrisa perfectamente calibrada. «Pero en realidad estamos tratando de concentrarnos en crear nuevos recuerdos en lugar de vivir anclados en el pasado». Vivir anclada en el pasado, como si 23 años criando a su marido fueran nostalgia para ser descartada cortésmente, en lugar de la historia que había moldeado al hombre que ella decía amar. Daniel no dijo nada durante este intercambio. No defendió los recuerdos que habíamos creado juntos. No sugirió que comprender su infancia podría ayudar a su mujer a entenderlo mejor. Simplemente asintió, como si estuviera de acuerdo en que su pasado, nuestro pasado, era de hecho algo que había que superar en lugar de atesorar. La invitación a cenar que había esperado nunca llegó. En su lugar, me enteré de su reunión a través de la mención casual de Daniel sobre lo bien que había ido, lo impresionados que habían quedado los padres de Sara con la casa, lo perfectamente coordinado que había estado todo sin complicaciones ni momentos bochornosos. «Sara tiene un don para las reuniones», dijo, aparentemente olvidando las docenas de cenas que había organizado yo en esa misma casa.
las celebraciones de Navidad que había orquestado sin ayuda de nadie, la forma en que me las había arreglado para crear magia con un presupuesto ajustado mientras él crecía. Sus padres dijeron que era de restaurante. Sonreí y asentí, tragándome las palabras que querían escapar. Podría haber mencionado las incontables veces que estiré la carne picada para convertirla en comidas con sabor gourmet, o cómo aprendí a hacer pasteles de cumpleaños desde cero porque los comprados no estaban en nuestro presupuesto. Podría haberle recordado la cena de Nochebuena en la que, de alguna manera, alimenté a 8 personas con un pavo que conseguí de oferta y guarniciones hechas con ingredientes que había recolectado durante semanas de compras cuidadosas. Pero las madres aprenden cuándo callar, cuando sus recuerdos se convierten en verdades inconvenientes que perturban las nuevas narrativas que sus hijos están escribiendo sobre sus vidas. Las llamadas de teléfono también se hicieron más cortas. Donde antes Daniel podría haber llamado para compartir noticias sobre el trabajo o pedir consejos sobre algún problema doméstico, nuestras conversaciones ahora se centraban en la logística. ¿Cuándo visitaría la próxima vez? Si necesitaba algo de la tienda. Breves actualizaciones entregadas con la eficiencia de alguien que tacha elementos de una lista. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntaba. Pero la pregunta no conllevaba curiosidad real. Era una cortesía social, como preguntar por el tiempo, que requería solo una respuesta superficial, que no lo retrasara de cualquier conversación más importante que estuviera esperando. «Estoy bien, cariño», decía, porque eso era lo que él quería escuchar, no que mi temblor había empeorado, haciendo que tareas sencillas como abrocharse la ropa o abrir tarros fueran cada vez más difíciles. No que había empezado a evitar el supermercado en horas punta, porque el temblor hacía que contar el cambio fuera vergonzoso. No que había comenzado a comer la mayoría de mis comidas de pie en la encimera de la cocina, porque sentarme sola en la mesa del comedor se sentía demasiado como un monumento a tiempos mejores. Mi vecina, doña Carmen, había comenzado a traerme verduras de su huerto, afirmando que había cultivado demasiado para su propia casa. Pero yo reconocí la amabilidad por lo que era. Se había dado cuenta de que pasaba más tiempo sola, de que menos coches aparcaban en mi entrada, de que la mujer que una vez había estado rodeada de familia y actividad, se había aislado silenciosamente. «Ese chico tuyo está prosperando», dijo una tarde, entregándome una bolsa de tomates que olían a verano y a tierra. «Lo veo a veces cuando te visita, siempre tan bien vestido, conduciendo ese coche elegante». No mencionó lo que yo sabía que también había observado, que sus visitas duraban apenas una hora, que ya nunca se quedaba a cenar, que el nieto que una vez vio crecer en nuestro jardín compartido se había convertido en un extraño que saludaba cortésmente, pero nunca se detenía a charlar. La parte más difícil no era la indiferencia de Daniel, aunque eso dolía lo suficiente. Era verlo borrarme de su narrativa, reescribiendo su infancia como si le hubiera sucedido a otra persona, como si la madre que lo había criado fuera un personaje secundario, que podía ser eliminado de la secuela sin afectar la trama. Durante una visita, trajo su móvil para enseñarme fotos de un viaje de fin de semana que él y Sara habían hecho. Se veían felices, exitosos, perfectamente conjuntados con su costosa ropa de montaña y sus poses de aventura cuidadosamente seleccionadas. «Sara realmente me ha abierto los ojos a tantas cosas», dijo, deslizando imágenes de rutas de senderismo y restaurantes de 5 estrellas. Nunca me di cuenta de cuánto me estaba perdiendo, de lo pequeño que había sido mi mundo. Pequeño. Nuestro mundo había sido pequeño. El mundo donde yo había trabajado en múltiples empleos para pagar su universidad, donde celebramos cada logro y lloramos cada decepción juntos, donde el amor se midió no en experiencias caras, sino en presencia diaria y apoyo inquebrantable. Miré esas fotos y vi una vida que nunca pude darle. Destinos exóticos y comidas gourmet y el tipo de lujo sin esfuerzo que proviene de nunca haberse preocupado por pagar el alquiler o estirar la compra hasta fin de mes. Debería haberme sentido feliz de que hubiera encontrado prosperidad y aventura. En su lugar, me sentí como una exposición de museo que había superado, algo pintoresco y anticuado que pertenecía a un tiempo más simple, antes de que él descubriera lo que la vida realmente podía ofrecer. Esa noche, después de que se marchara para volver a su vida real, me senté en mi salón rodeada de los muebles que habíamos acumulado a lo largo de los años. El sofá donde veíamos películas juntos, la estantería llena de sus favoritos de la infancia,
el piano que sacrifiqué para comprarle por Navidad cuando tenía 11 años, porque había mostrado interés en las clases de música. Todo en esa habitación contaba la historia de una vida vivida para otra persona. Elecciones hechas al servicio de un amor que aparentemente había expirado sin previo aviso. Me pregunté cuándo dejé de ser su madre y me convertí simplemente en la mujer que lo había criado. Una proveedora de servicios cuyo contrato había terminado cuando ya no necesitaba lo que yo tenía que ofrecer. Decidí esforzarme más. Eso es lo que hacen las madres cuando el amor comienza a escurrirse entre sus dedos como agua. Agarramos más fuerte, nos volcamos más completamente en los espacios donde ya no se nos quiere, esperando que la persistencia pueda de alguna manera resucitar lo que el tiempo y la indiferencia han matado. La oportunidad llegó cuando Daniel mencionó, casi como una idea tardía, que Sara se había sentido abrumada con el trabajo. Estaba lanzando alguna nueva campaña de marketing, trabajando largas horas, estresada por plazos que aparentemente importaban más que cualquier cosa que sucediera en el resto del mundo. Quizá yo podría ayudar, ofrecí, mi voz llevando el ansioso anhelo que no pude suprimir del todo. Podría llevarles la cena, o vigilar la casa mientras ella viaja, o... Eso no es realmente necesario, mamá, interrumpió Daniel, pero algo en su tono sugirió que lo estaba considerando a pesar de sí mismo. Sara es bastante particular con la forma en que se hacen las cosas. Particular. Otra palabra que se había convertido en código para mi insuficiencia, mi fracaso en cumplir estándares que nunca se me había permitido entender. Pero insistí de todos modos, impulsada por el amor obstinado que se niega a reconocer cuando ya no es bienvenido. Podría dejarles un arroz con pollo cremoso, dije. Algo sencillo. ¿Sabes lo mucho que te gustaba mi arroz al horno? Se quedó callado por un momento, y casi pude escuchar el debate interno, sopesando las preferencias de Sara frente al camino de menor resistencia, midiendo el posible disgusto de su mujer frente a la obvia necesidad de su madre de sentirse útil. Está bien, dijo finalmente, pero quizá llama primero. Asegúrate de que es un buen momento. 3 días después, estaba en su cocina sintiéndome como una intrusa en un museo. Todo era blanco y reluciente, superficies tan inmaculadas que reflejaban la iluminación empotrada como espejos. Los electrodomésticos parecían intactos por la cocina real, sus fachadas de acero inoxidable sin huellas dactilares, ni manchas de comida, ni ninguna evidencia del proceso desordenado de crear comidas para la gente que amas. Sara salió de su despacho en casa vistiendo ropa deportiva de marca que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles. Su cabello recogido en ese tipo de estilo elegantemente sin esfuerzo, que requería un esfuerzo considerable para lograr. Aceptó mi fuente de arroz con una sonrisa que parecía genuinamente agradecida, y por un momento me permití la esperanza. ¡Qué detallazo!, dijo, levantando el papel de aluminio para mirar el contenido. Daniel mencionó que cocinabas mucho para él cuando era más joven. Solías. Pasado. Como si alimentar a mi hijo hubiera sido un pasatiempo que había superado en lugar de una expresión de amor que había moldeado cada viaje de compras y planificación de comidas durante 2 décadas. Espero que os guste, dije. Siempre fue el favorito de Daniel. Uso una mezcla especial de hierbas que me enseñó mi madre, y, en realidad, estoy tratando de comer más a base de plantas estos días. Interrumpió Sara suavemente, como si compartir esta información fuera una amabilidad en lugar de un rechazo. Pero estoy segura de que Daniel lo disfrutará. Ha estado hablando de querer comer más de sus favoritos de la infancia. Favoritos de la infancia. Hizo que sonara como comida nostálgica, comida de confort para alguien que está regresando en lugar de una madre, tratando de nutrir a la gente que amaba con recetas que llevaban décadas de cuidado y atención. Daniel apareció desde algún lugar más profundo de la casa, y observé su rostro, al ver la fuente de arroz sentada en su encimera impecable. Algo se agitó en su expresión, vergüenza, quizá, o la incomodidad particular que proviene de tener 2 mundos colisionando cuando los has estado manteniendo cuidadosamente separados. Gracias, mamá, dijo, pero no me miró al decirlo. En su lugar, sus ojos se dirigieron a Sara, comprobando su reacción, midiendo su aprobación o disgusto. No tenías que haberte tomado tanta molestia. Molestia. Como si las horas que pasé comprando ingredientes, preparando el plato con manos temblorosas que hicieron que picar verduras, fuera un proceso lento y cuidadoso,
conduciendo al otro lado de la ciudad para entregarlo personalmente, como si todo eso fuera una carga en lugar de amor hecho visible. Nos quedamos en su cocina charlando superficialmente sobre el tiempo y los plazos de trabajo de Sara, una conversación que se sentía forzada y artificial, como actores que habían olvidado sus líneas. Admiré sus reformas, elogié el gusto de Sara en la decoración, hice preguntas apropiadas sobre el último ascenso de Daniel. Interpreté el papel de visitante cortés en lugar de miembro de la familia, con cuidado de no quedarme más tiempo del debido en un espacio que claramente no estaba diseñado para mi comodidad. Cuando me fui, me sentí más pequeña de alguna manera, disminuida por la interacción que se suponía que nos había acercado. Había ofrecido amor en forma de comida, de la misma manera que lo había estado haciendo durante 31 años, y se había recibido como caridad, reconocido cortésmente, pero en última instancia, no deseado. 2 semanas después, Daniel llamó para agradecerme. La conversación fue breve, eficiente, entregada con el tono de alguien que tacha un elemento de su lista de compromisos sociales. Sara dijo que te dijera que el arroz estaba muy bueno, dijo, aunque algo en su voz sugería que esas podrían no haber sido las palabras exactas de Sara. Ella agradece que pensaras en ella. Quise preguntar si lo habían comido juntos, si él le había contado historias sobre las veces que habíamos compartido ese plato, si el sabor había desencadenado algún recuerdo de la cocina donde creció viéndome cocinar, pero no pregunté, porque estaba aprendiendo que la curiosidad sobre la vida de mi hijo se estaba convirtiendo en otra forma de intrusión que él toleraba, en lugar de bienvenida. El mes siguiente, trajo el cumpleaños de Daniel, y pasé semanas planeando lo que esperaba que fuera una celebración significativa. No una fiesta, ya entendía que mi papel en tales eventos era limitado, sino quizá una cena tranquila, solo nosotros 3, con todos sus favoritos de la infancia. Cuando llamé para sugerirlo, Sara respondió al teléfono con la eficiencia sin aliento de alguien que hace malabares con múltiples tareas urgentes. «Oh, hola», dijo cuando me identifiqué, y pude escuchar la ligera desinflación en su voz, el sutil cambio que sugería que mi llamada era una interrupción en lugar de un placer. «Daniel no está aquí ahora, está en el gimnasio». Expliqué mi idea para su cena de cumpleaños, esbozando el menú que había estado preparando mentalmente. El pastel que quería hornear desde cero, usando la receta que había perfeccionado a lo largo de años de práctica. Sara escuchó con lo que parecía paciencia, haciendo sonidos de murmullo apropiados en los momentos correctos. «Es un gesto muy dulce», dijo cuando terminé, «pero ya hemos hecho planes. Un colega de Daniel da una cena esa noche, y prometimos asistir. Es importante para su carrera, ¿sabes? Importante para su carrera. Más importante, aparentemente, que celebrar con la mujer que lo había criado, que había sacrificado sus propios cumpleaños y celebraciones para asegurarse de que los suyos siempre fueran especiales, que había trabajado turnos extra para poder pagar los regalos que lo hacían sentirse querido y valorado. «Por supuesto», dije, «porque eso es lo que dices cuando tu importancia ha sido medida contra oportunidades de networking y se ha encontrado deficiente. ¿Quizá podríamos celebrar otro día?» «Absolutamente». Sara estuvo de acuerdo con lo que sonó como genuina calidez. «Definitivamente encontraremos otro momento. La agenda de Daniel es una locura ahora mismo, pero las cosas deberían calmarse pronto. Pronto». Otra palabra que había perdido significado. Una promesa sin especificidad que podía ser aplazada indefinidamente sin romperse técnicamente. Pronto significaba no ahora, significaba no lo suficientemente importante como para priorizar, significaba algo que encajara en los huecos entre compromisos más significativos. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con el pastel de cumpleaños que había horneado de todos modos, un pastel de capas de chocolate con glaseado de crema de mantequilla de vainilla, decorado con el mismo cuidado que había puesto en cada celebración de cumpleaños durante los últimos 31 años. Me corté una pequeña porción e intenté recordar la última vez que Daniel pareció genuinamente emocionado por algo que yo había hecho para él, la última vez que mis esfuerzos fueron recibidos con aprecio genuino, en lugar de reconocimiento cortés. El pastel estaba perfecto, húmedo y rico, y exactamente como le había gustado de niño. Pero al comerlo sola en mi cocina vacía, pude saborear la soledad más que el chocolate. Pude sentir el peso del amor que no tenía a dónde ir,
a nadie que nutrir, ningún propósito más allá de los hábitos que se negaban a morir incluso cuando ya no eran necesarios. Algo cambió dentro de mí después de ese pastel de cumpleaños comido en soledad. No fue dramático, ni una epifanía repentina, ni un momento de claridad devastadora. Fue más silencioso que eso, como la forma en que llega el otoño, tan gradualmente que no te das cuenta hasta que un día te percatas de que las hojas han cambiado de color, mientras no estabas prestando atención. Dejé de llamar tan a menudo, no por enfado, sino por algo que se parecía más al agotamiento. Cada conversación se había convertido en un baile cuidadoso alrededor de temas que podrían parecer demasiado intrusivos, preguntas que podrían sugerir que esperaba más participación en su vida de la que era bienvenida. Era más fácil esperar a que él me contactara, dejar que él controlara el ritmo de nuestra relación, en lugar de malinterpretar constantemente las señales y traspasar límites que no podía ver. Las llamadas, cuando llegaban, se acortaron. Daniel se registraba con la eficiencia de alguien que cumple con una obligación, preguntando si necesitaba algo, mencionando su último proyecto de trabajo, actualizándome sobre las actividades de Sara con la cortesía distante que usarías al describir las vidas de extraños a alguien que había expresado un leve interés. Aprendí a escuchar lo que no decía. Nunca mencionó echarme de menos. Nunca sugirió que pasáramos más tiempo juntos. Nunca preguntó sobre mi vida diaria más allá del protocolario. ¿Cómo te sientes? Que solo requería respuestas superficiales. Me volví hábil en leer entre líneas, en comprender que mi papel se había reducido al de una conocida agradable, que ocasionalmente merecía una breve llamada de actualización. La casa se volvió más silenciosa sin la anticipación de sus visitas para dar forma a mis días. Siempre limpiaba más a fondo cuando sabía que vendría. Cocinaba comidas especiales con la esperanza de que se quedara a cenar. Planeaba temas de conversación que pudieran interesarle. Sin esa estructura, el tiempo se volvió informe. Los días se distinguían solo por qué programas de televisión estaban en emisión y si doña Carmen aparecía en su huerto, donde podía saludar a alguien que todavía parecía alegrarse de verme. Mi temblor había empeorado, convirtiendo tareas que antes no requerían pensamiento consciente en pequeños desafíos que me recordaban a diario la traición de mi cuerpo. Abrir frascos se volvió imposible sin una asistencia que era demasiado orgullosa para pedir. Escribir cheques requería múltiples intentos antes de que mi letra fuera lo suficientemente legible como para satisfacer los requisitos bancarios. Incluso cosas sencillas como abrocharme camisas o sujetar joyas exigían una paciencia y persistencia que a veces se sentían más allá de mi capacidad. El doctor Ruiz me había recetado medicación que ayudaba marginalmente, pero no podía abordar la realidad subyacente de que me estaba volviendo menos capaz precisamente en el momento en que mi sistema de apoyo se estaba disolviendo. La ironía no se me pasó por alto. El niño que había cuidado a través de cada enfermedad y lesión ahora vivía una vida demasiado ocupada para notar que yo podría necesitar atención similar. Empecé a cenar de pie en la encimera de la cocina, sosteniendo mi plato con manos que temblaban lo suficiente como para que sentarme a la mesa se sintiera como exhibir una discapacidad para una audiencia de recuerdos. El comedor, donde habíamos compartido miles de comidas, se convirtió en un espacio que evitaba. La mesa parecía demasiado grande para una persona, demasiado obviamente diseñada para reuniones familiares que ya no sucedían. A veces ponía 2 cubiertos por costumbre, luego recordaba a mitad de la cocción que estaría comiendo sola. Dejaba el plato extra sentado allí de todos modos, incapaz de aceptar del todo que las comidas se habían convertido en eventos solitarios en lugar de oportunidades de conexión. Finalmente, lo retiraba, lavaba los platos sin usar y trataba de no pensar en cuántas cenas comería sola antes de que alguien notara mi ausencia. Los álbumes de fotos que una vez compartí ansiosamente con cualquiera que quisiera escuchar, ahora permanecían cerrados en su estantería. ¿Qué sentido tenía preservar recuerdos que nadie más quería volver a visitar? Las fotos contaban historias de una vida que se sentía cada vez más distante de la realidad presente. Fiestas de cumpleaños donde yo era central en lugar de periférica. Días festivos donde mi presencia era esencial en lugar de opcional. Momentos ordinarios en los que ser madre se sentía como el trabajo más importante del mundo. Me encontré evitando el supermercado durante las horas punta,
no queriendo navegar por pasillos abarrotados con manos que traicionaban mi nerviosismo y convertían tareas sencillas como contar el cambio o empujar un carrito en torpes actuaciones de incompetencia. Comprar se convirtió en una operación estratégica. Viajes temprano por la mañana cuando la tienda estaba vacía, listas escritas con letra más grande que mis dedos temblorosos podían manejar, comidas planeadas alrededor de ingredientes que no requerirían una preparación extensa. Doña Carmen continuó trayendo verduras de su huerto, pero nuestras conversaciones se hicieron más cortas, más cuidadosas. Sentí que quería preguntar por Daniel, por qué sus visitas se habían vuelto tan poco frecuentes, pero la cortesía impedía tales preguntas directas. En su lugar, mencionaba verlo ocasionalmente, notaba lo exitoso que se veía y cambiaba de tema cuando mis respuestas se volvían demasiado breves o tensas. El jardín que había cuidado durante 20 años comenzó a mostrar signos de abandono, no un deterioro dramático, sino cambios sutiles que hablaban de energía y atención reducidas. Las malas hierbas que habría quitado inmediatamente permanecieron hasta que se establecieron entre las flores. Los rosales necesitaban poda que seguía posponiendo, su crecimiento volviéndose salvaje e indisciplinado, sin el cuidado regular que alguna vez recibieron. Me dije a mí misma que era el temblor lo que hacía difícil la jardinería, y eso era en parte cierto. Pero sobre todo era el reconocimiento de que a nadie le importaba ya si mis flores florecían hermosamente o si mi patio mantenía los estándares de los que una vez me había enorgullecido. Cuando tus esfuerzos se vuelven invisibles, mantenerlos requiere reservas de automotivación que el dolor y la decepción agotaron lentamente. El sueño se volvió esquivo, no por molestias físicas, sino porque la noche traía el tipo de silencio que amplificaba la soledad. Me quedaba despierta recordando cuando Daniel era pequeño, cuando me llamaba desde su habitación después de pesadillas o dolores de estómago, cuando ser necesaria se sentía como lo más natural del mundo. Esos recuerdos, una vez tesoros que revisitaba con alegría, ahora llevaban el peso de la pérdida, recordatorios de una versión de mí misma que ya no tenía propósito ni relevancia. Empecé a acostarme más temprano, no por cansancio, sino por el deseo de acortar los días, de reducir el número de horas que necesitaba llenar con actividades que se sintieran significativas. Leer se volvió difícil con manos que temblaban, pero persistí con libros que no requerían concentración, novelas románticas y de misterio que proporcionaban escape sin exigir inversión emocional. El correo trajo menos cartas personales y más citas médicas, notificaciones de seguros, recordatorios de que mi mundo se estaba estrechando a los requisitos básicos de mantener la existencia en lugar de construir relaciones. Las facturas llegaban con una regularidad que las hacía sentir como la comunicación más fiable que recibía, contacto mensual predecible que requería respuesta, pero no ofrecía calidez. En días particularmente difíciles, me encontraba de pie en el antiguo dormitorio de Daniel, ahora convertido en una habitación de invitados genérica, pero que aún contenía rastros del niño que una vez lo llenó de sueños y risas y el cómodo caos de la infancia. Tocaba la cómoda donde una vez estuvieron sus trofeos de fútbol, pasaba los dedos por el alféizar de la ventana donde guardaba su colección de rocas, trataba de recordar cuándo este espacio había estado lleno de vida, en lugar de mero potencial para visitantes que nunca venían. La parte más difícil no era la soledad en sí, sino el reconocimiento gradual de que esto era probablemente permanente en lugar de temporal, que la distancia entre nosotros probablemente continuaría creciendo, que mi importancia en su vida continuaría disminuyendo hasta que me convirtiera en alguien a quien llamaba por deber en días festivos y visitaba ocasionalmente por obligación en lugar de afecto. Pero ellos no sabían lo que yo había guardado todo el tiempo, escondida en el fondo de mi armario, detrás de cajas de ropa de invierno y decoraciones navideñas olvidadas, había una carta que lo cambiaría todo. Una carta que había protegido durante 22 años, esperando el momento adecuado para compartir su contenido. Una carta que contenía verdades sobre el padre de Daniel, que reescribirían todo lo que mi hijo pensaba que sabía sobre la historia de nuestra familia. Yo no había pretendido mantenerlo en secreto durante tanto tiempo, pero el dolor y la maternidad soltera me habían hecho protectora con información que parecía demasiado poderosa para que un niño la cargara. Y a medida que pasaban los años, encontrar el momento adecuado se hizo cada vez más difícil,
hasta que la carta se convirtió en una carga que llevaba sola, una verdad que se hacía más pesada con cada año de silencio. Pronto, me estaba dando cuenta, ese secreto podría ser la única manera de salvar la distancia que había crecido entre nosotros. La mañana en que decidí recuperar la carta de su escondite, algo había cambiado en la calidad de la luz que se filtraba por las ventanas de mi dormitorio. Quizá era el cambio de estación, o quizá era algo más profundo. Un reconocimiento de que cargar secretos durante 22 años se había vuelto más pesado que cualesquiera consecuencias que compartirlos pudieran traer. Moví las cajas de ropa de invierno con cuidado, mis manos temblorosas haciendo la tarea más lenta de lo que hubiera sido antes, pero también más deliberada. Cada artículo que desplacé tenía su propia historia. El abrigo de lana azul que había usado para la graduación de Daniel, los jerseys de Navidad que habían visto demasiados días festivos solitarios, las botas que compré para paseos con él que habían dejado de suceder hace años. La carta estaba exactamente donde la había dejado, sellada en una bolsa de plástico para protegerla de la humedad y el tiempo, metida dentro de un sobre de Manila que llevaba mi nombre con la letra de mi difunto esposo. Miguel se había ido hacía 23 años, pero ver su letra cuidadosa todavía causaba un aleteo de reconocimiento en mi pecho, una memoria muscular de amor que la muerte no había borrado del todo. Me senté en el borde de mi cama, con el sobre en mi regazo, recordando la noche en que me lo dio. Daniel había estado dormido en su habitación, de 8 años, y felizmente inconsciente de que su padre se estaba muriendo, de que el cáncer contra el que habían estado luchando tan duro, finalmente había ganado. Miguel había insistido en quedarse en casa en lugar de pasar sus últimos días en un hospital, queriendo morir rodeado de la vida que habíamos construido juntos en lugar de la eficiencia estéril del equipo médico. No la abras hasta que sea mayor, había susurrado Miguel, su voz ya débil por los medicamentos que apenas controlaban su dolor. Hasta que creas que está listo para entender qué clase de hombre fue realmente su padre. Hasta que necesites saber. Hasta que necesites saber. Esas palabras habían resonado a lo largo de 2 décadas de maternidad, a través de cada momento en que Daniel había luchado con la identidad o el propósito, a través de cada vez que preguntó por su padre y recibió historias cuidadosamente editadas que enfatizaban lo bueno mientras omitían las verdades complicadas que hacen a la gente humana. Le había dicho a Daniel que su padre había sido un hombre bueno que lo amaba profundamente, lo cual era cierto. Había compartido historias sobre el sentido del humor de Miguel, su dedicación a la familia, su orgullo por los logros de su hijo, lo cual también era cierto, pero nunca le había hablado de la carta, de la confesión y la petición que contenía, de la carga de conocimiento que su padre me había confiado solo a mí. Durante años, esa omisión se había sentido como protección. Daniel había sido un niño, luego un adolescente, luego un joven construyendo su propia vida e identidad. ¿Cuándo era el momento adecuado para complicar su comprensión de su padre? ¿Cuándo era lo suficientemente maduro para manejar información que podría cambiar todo lo que había creído sobre la historia de nuestra familia? Pero sentada allí con el sobre en mis manos, comencé a comprender que la pregunta no era si Daniel estaba listo para saber. Era si yo estaba lista para dejar de ser la guardiana de secretos que no eran míos para guardar para siempre. Pensé en la mujer que había sido antes de que el dolor y la maternidad soltera me hubieran enseñado a hacerme más pequeña, a anticipar las necesidades de otras personas antes de reconocer las mías, antes de que la indiferencia de Daniel me hubiera convencido de que mi valor residía solo en lo que podía proporcionar, en lugar de en quién era yo, como persona digna de amor y respeto. Hubo un tiempo en que fui segura de mí misma, en que mis opiniones le importaban a la gente que me rodeaba, en que era consultada en lugar de tolerada. Miguel había valorado mi inteligencia, había pedido mis pensamientos sobre decisiones tanto grandes como pequeñas. Me había tratado como una socia igualitaria en la construcción de nuestra familia, en lugar de una proveedora de servicios cuyas contribuciones podían darse por sentadas o descartarse cuando se volvieran inconvenientes. Esa mujer, la que había sido amada por completo y había amado por completo a cambio, todavía estaba dentro de mí en alguna parte bajo las capas de adaptación y la autodesconfianza que se acumularon como sedimento a lo largo de años, de ser periférica en la vida de mi propio hijo.
Ella era la que merecía que se contara su historia con sinceridad, la que merecía dejar de proteger a la gente de verdades que podrían encontrar incómodas. Ya no era dolor, era claridad. La realización no llegó con drama, sino con la tranquila certeza que a veces se instala sobre las decisiones difíciles una vez que dejas de luchar contra ellas. Estaba cansada de ser invisible en mi propia vida, cansada de medir mi valía por los niveles de comodidad de otras personas, cansada de cargar con pesos que pertenecían a múltiples generaciones, en lugar de solo a mí. Miré alrededor de mi dormitorio, viéndolo claramente quizá por primera vez en años. Los muebles eran de buena calidad, piezas que Miguel y yo habíamos elegido juntos cuando creíamos en un futuro que nos daría décadas para disfrutarlos. Las paredes contenían fotografías que contaban la historia de una vida vivida plenamente. El día de nuestra boda, los primeros pasos de Daniel, vacaciones familiares en las que estar juntos, se había sentido como lo más natural del mundo. Estos no eran los artefactos de una mujer que había fracasado en algo. Eran evidencia de alguien que había amado por completo, que había hecho sacrificios no porque fuera débil, sino porque era lo suficientemente fuerte como para poner las necesidades de otras personas antes que su propia comodidad. Alguien que había criado a un hombre de éxito en gran parte sola, que había creado estabilidad y amor a partir de cualesquiera recursos estuvieran disponibles. Caminé hacia mi cómoda y me miré en el espejo. Me miré de verdad en lugar de solo echar un vistazo para comprobar si parecía lo suficientemente presentable para enfrentarme al mundo. La mujer que me devolvía la mirada tenía líneas alrededor de los ojos que hablaban de años de sonreír incluso cuando no tenía ganas. Su cabello era gris, pero todavía espeso, su postura aún recta a pesar del temblor que afectaba a sus manos, pero no a su espíritu. Esta era una mujer que había sobrevivido a la pérdida y la adversidad y la soledad particular de ser dada por sentada por alguien a quien había criado para ser independiente y exitoso, alguien que había guardado secretos no por cobardía, sino por amor, que había protegido a su hijo de verdades complicadas, hasta que casi había olvidado que la protección puede convertirse en encarcelamiento cuando dura demasiado tiempo. La carta contenía algo más que solo palabras de Miguel. Tenía la clave para comprender por qué Daniel había heredado la ambición de su padre, pero parecía carecer de su capacidad de gratitud y lealtad. Explicaba dinámicas familiares que habían moldeado a nuestro hijo de maneras que yo había estado demasiado cerca para reconocer, patrones que se habían estado repitiendo en su trato hacia mí sin que ninguno de nosotros entendiera sus orígenes. La confesión de Miguel cambiaría cómo Daniel veía a su padre, pero lo que es más importante, cambiaría cómo me veía a mí. Revelaría que la fuerza tranquila que había dado por sentada había sido puesta a prueba de maneras que él nunca había imaginado, que la madre que había comenzado a ver como innecesariamente emocional y exigente, en realidad lo había estado protegiendo de un conocimiento que habría devastado la idealización de su héroe que había sido tan importante para su sentido de seguridad infantil. Había pasado 22 años siendo la guardiana de la paz familiar, la que absorbía las emociones difíciles y procesaba las verdades dolorosas para que otros no tuvieran que hacerlo. Yo había sido el amortiguador entre Daniel y cualquier información que pudiera complicar su comprensión de sí mismo o de su historia, pero ser un amortiguador me había costado mi propia identidad. Me había reducido a un papel en lugar de permitirme seguir siendo una persona completa, con mis propias necesidades y perspectivas válidas. Había llegado el momento de dejar de ser la cuidadora emocional de todos y recordar cómo ser yo misma de nuevo. No la versión amargada y enfadada de mí misma que habría sido comprensible dadas las circunstancias, sino la versión auténtica que había sido enterrada bajo años de adaptarse a la comodidad de otras personas, a expensas de su propia verdad. Puse la carta en mi mesita de noche, al alcance de la mano, pero aún sin abrir. Pronto, compartiría su contenido con Daniel. Pronto, él entendería que la madre que había estado desestimando como demasiado sentimental e inconveniente, en realidad, había estado cargando con el peso de secretos familiares que habían moldeado toda su vida sin su conocimiento. Pronto, todo cambiaría. Pero primero, necesitaba prepararme para la conversación que redefiniría nuestra relación, que lo obligaría a verme como una persona completa en lugar de solo la mujer que lo había criado, y ahora se estaba convirtiendo en una vergüenza que toleraba por obligación.
3 días después de haber recuperado la carta, Daniel llamó con noticias que inmediatamente pusieron mis nervios de punta. Sara estaba embarazada. Lo habían mantenido en secreto durante semanas, esperando hasta estar a salvo más allá del primer trimestre antes de compartir el anuncio con la familia. Queríamos decírtelo en persona, dijo, y por un momento, su voz llevaba algo de la calidez que recordaba de años pasados. Vendremos el domingo por la tarde. Sara se ha sentido mejor últimamente, y pensamos que era el momento. Un nieto. La noticia debería haberme llenado de alegría sin reservas. La promesa de nueva vida y un propósito renovado. Otra oportunidad de amar por completo y ser amada a cambio. En su lugar, sentí una compleja mezcla de emociones que no pude desenredar del todo. Felicidad ensombrecida por la aprensión. Esperanza templada por el conocimiento de que este niño sería criado de acuerdo con las preferencias y estándares de Sara, con mi participación limitada a cualquier papel que ellos consideraran apropiado. Pero había algo más, algo que se sentía casi como destino en el momento. Aquí estaba Daniel, preparándose para ser padre él mismo, a punto de descubrir el peso de la responsabilidad y el amor que conlleva crear otro ser humano, que dependería de ti para todo. Quizá ahora estaba listo para entender la historia de su propio padre, listo para apreciar las cargas y los secretos que los padres a veces llevan para proteger a sus hijos. La carta había estado sentada en mi mesita de noche durante 3 días, su presencia a la vez reconfortante e inquietante. La había leído 2 veces desde que la recuperé de su escondite, cada lectura revelando nuevas capas de significado que 22 años de guardar secretos me habían permitido procesar gradualmente. Las palabras de Miguel eran tan claras como el día en que las escribió, su letra firme a pesar de los medicamentos para el dolor que habían hecho que todo lo demás en esas semanas finales fuera incierto y difícil. El domingo por la mañana, limpié mi casa con más cuidado del que había mostrado en meses. No la preparación frenética que solía acompañar las visitas de Daniel, sino algo más tranquilo y deliberado. Me estaba preparando para algo más que solo su anuncio. Me estaba preparando para una conversación que cambiaría la comprensión de nuestra familia sobre sí misma para siempre. Horneé galletas, no porque esperara que se quedaran el tiempo suficiente para comerlas, sino porque mantener mis manos ocupadas ayudaba a calmar la energía nerviosa que se había estado acumulando desde su llamada telefónica. El ritmo simple de medir harina y azúcar, la comodidad familiar de crear algo dulce y nutritivo, me anclaba en el presente mientras me preparaba para una confrontación con el pasado. La carta yacía en mi mesa de centro, todavía sellada en su sobre, esperando. Había decidido dejar que su visita se desarrollara de forma natural primero, permitirles compartir su alegría sin complicarla inmediatamente con revelaciones que requerirían energía emocional que podrían no tener disponible. Habría un momento en que el timing se sintiera correcto, cuando la conversación giraría naturalmente hacia la familia y el legado, y el tipo de preguntas profundas que los futuros padres comienzan a hacerse sobre el mundo al que están trayendo a su hijo. Doña Carmen apareció en su huerto mientras yo estaba poniendo las tazas de café, y cuando me saludó, me encontré caminando afuera para compartir la noticia con alguien que la recibiría con alegría sin complicaciones. ¡Un nieto!, dijo, su rostro iluminándose con la alegría particular que las abuelas entienden instintivamente. ¡Qué maravilla! Debes estar tan emocionada. Yo estaba emocionada, a pesar de mis sentimientos complicados sobre Daniel y Sara. La perspectiva de sostener un bebé de nuevo, de tener a alguien lo suficientemente pequeño como para deleitarse con placeres simples como libros de imágenes y visitas al parque, me llenó de una anticipación que no había sentido en años. Este niño me daría un nuevo papel, una nueva oportunidad para ser útil y amada y esencial para la felicidad de alguien. Sí, le dije a doña Carmen, y lo dije en serio, estoy emocionada. Ha pasado demasiado tiempo desde que hubo un bebé en la familia. Serás una abuela maravillosa, dijo ella con la certeza de alguien que me había observado a través de años de devota maternidad. Ese bebé tiene suerte de tenerte. Suerte de tenerme. La frase se quedó conmigo mientras regresaba a mis preparativos. Un recordatorio de que yo aportaba valor a las relaciones que no tenían nada que ver con mis manos temblorosas o mis supuestas formas anticuadas de mostrar amor. Tenía sabiduría, experiencia y paciencia que venían de décadas de poner las necesidades de los niños primero,
habilidades que importarían independientemente de las preferencias de Sara sobre cómo deberían hacerse las cosas. Llegaron precisamente a tiempo, lo cual no me sorprendió. La influencia de Sara había hecho a Daniel más puntual, más consciente de los horarios y las obligaciones sociales. Se veían pulcros y exitosos, el tipo de pareja que verías en anuncios de revistas de coches de lujo o destinos vacacionales, atractivos, prósperos, perfectamente coordinados en su ropa casual, pero cara. El embarazo de Sara no era obvio todavía, pero pude ver los cambios sutiles que venían con la maternidad temprana, una nueva suavidad en su rostro, una forma protectora de sostenerse, el brillo particular que la gente siempre mencionaba, pero que rara vez se describía adecuadamente. Se veía hermosa y ligeramente frágil, y sentí una oleada maternal de protección que me sorprendió por su intensidad. Enhorabuena, dije, queriéndolo decir por completo. Esta es una noticia maravillosa. La sonrisa de Daniel era genuina de una manera que no había visto en meses, y por un momento, se parecía al niño que solía correr a mis brazos después de la escuela, ansioso por compartir cada detalle de su día. Estamos muy emocionados, dijo. Todavía es difícil creer que sea real. Nos sentamos en mi salón, bebiendo café y comiendo las galletas que había hecho, hablando sobre fechas de parto y citas médicas y todas las consideraciones prácticas que vienen con la preparación para un primer hijo. Sara parecía más relajada de lo habitual, quizá porque el embarazo le había dado un nuevo enfoque que hacía que mi presencia fuera menos una fuente potencial de crítica o juicio. Hemos estado hablando de qué tipo de padres queremos ser, dijo Sara, colocando inconscientemente su mano sobre su estómago a un plano. ¿Qué valores queremos transmitir? ¿Qué tipo de infancia queremos crear? La conversación fluía naturalmente hacia exactamente el territorio al que había estado esperando llegar. Aquí estaban, contemplando la paternidad y el legado, pensando en el peso de la responsabilidad que conlleva moldear la comprensión del mundo de otra persona. La carta parecía palpitar en la mesa de centro entre nosotros, esperando su momento. Es una de las mayores responsabilidades que hay, dije con cuidado. Los niños absorben todo, incluso cosas que no te das cuenta de que les estás enseñando. Observan cómo tratas a la gente que amas, cómo manejas las situaciones difíciles, cuán honesto eres sobre las partes complicadas de la vida. Daniel asintió, pero pude ver que solo estaba escuchando a medias, su atención atrapada entre la conversación presente y la planificación futura. Sara, sin embargo, me estaba mirando con más atención de la que solía prestar a mis palabras, quizá comenzando a comprender que mi experiencia como madre podría tener valor real para su propio viaje inminente. ¿Alguna vez te preocupó cometer errores?, preguntó Sara, y la pregunta conllevaba curiosidad genuina en lugar del interés cortés que solía caracterizar sus interacciones conmigo. ¿Acerca de si estabas haciendo lo correcto? Miré a mi hijo, recordando los miles de decisiones que había tomado en su nombre, las veces que elegí la protección sobre la honestidad completa, los secretos que guardé, porque creí que el amor a veces requería proteger a las personas de verdades que no estaban listas para manejar. Todos los días, dije, cada padre se preocupa por si está haciendo lo suficiente, por si está preparando a su hijo para el mundo real, mientras aún preserva su inocencia, por si mantener cierta información privada es protección o deshonestidad. El peso de esas palabras se instaló sobre nuestra conversación, cambiando su tono de maneras que no creo que ninguno de nosotros reconociera completamente todavía. Daniel se movió ligeramente en su asiento, algún reconocimiento inconsciente de que nos estábamos acercando a un territorio que podría requerir más energía emocional de la que esperaba invertir en esta visita, pero Sara se inclinó hacia adelante, su interés claramente comprometido. ¿Cómo decides cuándo decir verdades difíciles? ¿Cuándo la protección se vuelve...? Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. ¿Perjudicial? La pregunta flotó en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de nosotros estaba listo para examinar. Sentí que el momento se acercaba como una tormenta en el horizonte, inevitable, necesario, pero con el potencial de cambiar todo a su paso. Creo, dije lentamente, que tienes que confiar en que el amor puede sobrevivir a la honestidad, que las personas que te importan merecen entender su propia historia, incluso cuando esa historia es complicada. Extendí la mano hacia la carta.
La expresión de Daniel cambió en el momento en que mis dedos tocaron el sobre. Algo en mi comportamiento debió haber señalado que esto no era solo otra fotografía familiar o recuerdo sentimental para compartir con los futuros padres. Esto era algo que había estado esperando, algo que tenía un peso más allá de la conversación casual. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó, pero su tono ya había cambiado de la calidez relajada de alguien que comparte buenas noticias a la cautelosa cortesía que usaba cuando sentía que se acercaba la complejidad emocional. «Una carta de tu padre», dije simplemente, sosteniendo el sobre en manos que apenas temblaban ahora. El momento que había estado temiendo y anticipando durante 22 años finalmente había llegado, y extrañamente, me sentí más tranquila de lo que había estado en meses. La escribió justo antes de morir. Me pidió que te la diera cuando pensara que estabas listo para entender. Sara se inclinó hacia adelante, sus instintos periodísticos aparentemente reconociendo un momento significativo cuando se encontraban con uno. Daniel permaneció muy quieto, sus ojos fijos en el sobre como si pudiera desaparecer si dejaba de mirar. «¿Por qué ahora?», preguntó, y escuché algo en su voz que me recordó al niño de 8 años que preguntó por qué su papá tenía que morir, por qué su familia no podía permanecer completa y feliz para siempre. «Porque estás a punto de ser padre tú mismo», dije. «Porque pronto vas a entender lo que significa amar a alguien tan completamente que harías cualquier cosa para protegerlo, incluso cosas que son difíciles, incluso cosas que requieren que cargues con pesos tú solo». Le extendí el sobre, y después de un momento de vacilación, Daniel lo tomó. Sus manos estaban más firmes que las mías, pero pude ver la incertidumbre en su rostro. El reconocimiento de que lo que contuviera esta carta cambiaría algo fundamental sobre lo que él entendía que era verdad. Miró a Sara, luego de vuelta a mí. «¿Debería leerla ahora?» «Creo que sí», dije. «Creo que ambos necesitamos que entiendas lo que tu padre quería que supieras». Daniel abrió el sobre con la cuidada precisión que aplicaba a los documentos importantes, desplegando páginas que habían permanecido selladas durante más de 2 décadas. La letra de su padre llenaba 3 páginas de papel de carta, que se había amarilleado ligeramente por los bordes, pero que seguía perfectamente legible. Observé su rostro mientras leía, viendo cómo la confusión daba paso a la sorpresa, luego, a algo más profundo y complicado. Sara también observaba, su mano moviéndose instintivamente hacia su vientre como si protegiera al niño que llevaba dentro de cualesquiera revelaciones se estuvieran desarrollando ante nosotros. La carta comenzaba con amor, la expresión de orgullo de Miguel por su hijo, su pesar por irse tan pronto, sus esperanzas para el futuro de Daniel. Pero luego se adentraba en un territorio que yo había mantenido cuidadosamente oculto durante 22 años, verdades sobre el propio padre de Miguel que explicaban patrones de comportamiento que habían moldeado a nuestra familia sin que ninguno de nosotros entendiera completamente sus orígenes. El padre de Miguel había sido cruel. No físicamente abusivo de maneras que dejaran marcas visibles, sino emocionalmente distante y crítico de formas que habían herido la capacidad de Miguel para expresar afecto o reconocer las contribuciones de las personas que lo amaban. Había negado la aprobación, desestimado los logros, tratado a la madre de Miguel con una indiferencia casual que había modelado un tipo de matrimonio donde la mujer existía para servir mientras el hombre perseguía objetivos más importantes. «Me veo repitiendo sus patrones contigo y con tu madre», había escrito Miguel con una letra cuidadosa que revelaba cuánto había reflexionado sobre estas palabras. «Veo cómo doy por sentado su amor, cómo asumo que sus sacrificios son simplemente lo que hacen las esposas y las madres en lugar de regalos extraordinarios que merecen gratitud y reconocimiento. Veo cómo no logro mostrarte que tratar a las mujeres con respeto y aprecio es una de las cosas más importantes que un hombre puede aprender». El rostro de Daniel se había puesto pálido mientras leía estos pasajes, reconociendo quizá que la confesión de su padre contenía incómodos paralelismos con su propio comportamiento. La carta continuaba con el arrepentimiento de Miguel por sus limitaciones emocionales, su conciencia de que había fallado en modelar el tipo de matrimonio al que quería que Daniel aspirara. «Tu madre ha sido la fortaleza de nuestra familia», continuaba la carta. «Ha absorbido mis defectos y ha compensado mis fallos con una gracia y dignidad que nunca reconocí apropiadamente.
Te ha amado con el tipo de devoción completa que moldea toda la comprensión de una persona sobre lo que el amor puede ser. No cometas mis errores, hijo. No la des por sentada como hice yo. No dejes que el éxito y la ambición te convenzan de que las personas que te aman incondicionalmente son de alguna manera menos importantes que la gente a la que estás tratando de impresionar. El silencio en mi salón fue profundo cuando Daniel terminó de leer. Se quedó muy quieto, con la carta en su regazo, sus ojos fijos en un punto más allá de mi mesa de centro mientras procesaba información que recontextualizaba todo lo que había creído sobre el matrimonio de sus padres y su propia educación. Sara tenía lágrimas en los ojos, ya fuera por las hormonas del embarazo o por genuina emoción, no podía saberlo, pero me estaba mirando con una expresión que nunca había visto antes, no la tolerancia cortés que había caracterizado nuestra relación, sino algo más cercano al reconocimiento, incluso al respeto. «Mamá», dijo Daniel finalmente, su voz apenas un susurro. No lo sabía, sobre el abuelo, sobre las dificultades de papá. Sobre nada de esto. Tenías 8 años cuando murió, dije suavemente. Necesitabas recordarlo como un héroe, no como un hombre complicado que estaba tratando de superar los fallos de su propio padre. Necesitabas esa estabilidad, esa sensación de que al menos uno de tus padres había sido perfecto. Me miró entonces. Me miró de verdad por primera vez en meses. Y pude verlo procesando no solo las palabras de su padre, sino sus implicaciones sobre cómo me había estado tratando. Comenzó. Luego se detuvo, luchando por encontrar palabras para un reconocimiento que era claramente doloroso. He estado haciendo las mismas cosas, ¿verdad? Dándote por sentada, desestimando tus contribuciones, tratándote como si fueras de alguna manera menos importante que otras cosas en mi vida. La admisión flotó entre nosotros. Honesta y devastadora y necesaria. Quería apresurarme a tranquilizarlo, a minimizar su culpa y hacer que esta revelación fuera más fácil de soportar para él. Pero algo en la carta de Miguel me había dado permiso para ser sincera en lugar de protectora, para dejar que mi hijo experimentara todo el peso de la comprensión en lugar de amortiguarlo de las consecuencias que necesitaba sentir. Sí, dije simplemente. Lo has hecho. Sara se acercó y tomó la mano de Daniel. Su toque suave pero firme. Ambos lo hemos hecho, dijo en voz baja. Hemos estado tan centrados en construir nuestra propia vida que olvidamos que tú ya tenías una vida que nos incluía. Olvidamos que el amor no es solo algo que recibes, es algo que eliges dar activamente. Los ojos de Daniel brillaban con lágrimas que intentaba no derramar. El temblor, dijo. Tus manos. Te hice sentir vergüenza por eso. Me hiciste sentir invisible, corregí. No con dureza, sino con la honestidad que este momento parecía requerir. Me hiciste sentir como si mi edad y mis limitaciones fueran vergüenzas que tenías que gestionar, en lugar de cambios que le suceden a cualquiera que tenga la suerte de vivir lo suficiente para experimentarlos. Él asintió, aceptando esta verdad sin intentar defender o explicar su comportamiento. Por primera vez en años, estaba escuchando de verdad en lugar de esperar su turno para hablar o componer mentalmente su respuesta mientras yo hablaba. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. ¿Cómo arreglamos esto? La pregunta era simple pero profunda, reconociendo tanto su responsabilidad por nuestra relación dañada como su deseo genuino de repararla. Este era el hijo que recordaba, el que había sido capaz de remordimiento genuino y cambio auténtico, antes de que el éxito y el matrimonio lo hubieran convencido de que su importancia superaba a la de todos los demás. Empiezas por verme, dije. No como alguien que te crió y ahora se está volviendo inconveniente, sino como una persona completa que tiene valor más allá de lo que puedo proporcionarte. Recuerdas que sigo siendo tu madre, no solo alguien que solía ser tu madre. Sara estaba llorando abiertamente ahora, su mano aún sosteniendo la de Daniel, pero sus ojos fijos en mí. Queremos hacerlo mejor, dijo, especialmente ahora, con el bebé en camino. Quiero que nuestro hijo vea cómo amar y respetar a la familia, cómo honrar a las personas que nos moldearon. Miré a estas dos personas que habían sido extrañas para mí durante tanto tiempo, viéndolos claramente quizá por primera vez desde que se convirtieron en pareja. Eran jóvenes y ambiciosos y habían cometido errores nacidos de la inexperiencia en lugar de la malicia. Habían priorizado construir su futuro sobre mantener su pasado,
Pero eso no era imperdonable si estaban dispuestos a aprender del reconocimiento. Entonces empezáis ahora, dije. Empezáis por comprender que la familia no es solo cuestión de ADN. Es cuestión de elegir cada día permanecer conectados, de seguir sintiendo curiosidad por la vida del otro, de ofrecer apoyo sin que se te pida y aceptar el amor sin llevar la cuenta. Daniel volvió a doblar cuidadosamente la carta de su padre, sus movimientos reverentes y deliberados. ¿Nos ayudarás?, preguntó. ¿Nos ayudarás a ser mejores padres de lo que hemos sido hijos? La pregunta rompió algo dentro de mi pecho que había estado cerrado durante meses. No mi corazón, que nunca había dejado de amarlo, sino mi esperanza de que nuestra relación pudiera repararse en lugar de simplemente soportarse. 6 meses después, estaba de pie en el pasillo del hospital sosteniendo a mi nieta por primera vez, maravillándome ante el peso de la nueva vida en mis brazos. Emma Rosa, llamada así por ambas abuelas, un gesto que me había sorprendido por su consideración cuando Daniel llamó para compartir su decisión. El último medio año había sido una lenta reconstrucción de la relación, construida no sobre grandes gestos, sino sobre pequeñas y consistentes elecciones. Daniel había comenzado a llamar 2 veces por semana, conversaciones reales que duraban más que los chequeos superficiales de antes. Preguntaba por mi jardín, mi salud, mis pensamientos sobre los libros que estaba leyendo y recuerdos de su infancia por los que de repente había vuelto a sentir curiosidad. Sara me había sorprendido más que nada. Había comenzado a pasar por casa sola a veces, trayendo café y preguntas sobre la maternidad que revelaban su vulnerabilidad bajo la pulcra confianza que yo había confundido con frialdad. Quería saber sobre la infancia de Daniel, sobre cómo había manejado la maternidad soltera, sobre el tipo de tradiciones familiares que esperaba establecer para su propia hija. Nunca tuve esto, había admitido durante una de esas visitas, gesticulando alrededor de mi cocina donde habíamos estado mirando álbumes de fotos. Mis padres se divorciaron cuando yo era joven. Mi madre era distante. Realmente no sé cómo hacerlo de la abuela, cómo construir el tipo de relaciones que duran. Comprendí entonces que su comportamiento anterior no había sido un rechazo a mí personalmente, sino una protección contra el tipo de decepción que proviene de esperar calidez maternal y recibir juicio en su lugar. Se había estado protegiendo contra dinámicas familiares en las que había aprendido a no confiar, y yo había malinterpretado su cautela como superioridad. El temblor de mis manos había mejorado en realidad a lo largo de esos meses, aunque sospechaba que tenía menos que ver con la medicación que con la reducción del estrés que venía de ser vista y valorada de nuevo. El doctor Ruiz había notado la mejoría durante mis chequeos regulares, atribuyéndola a una mejor salud emocional y al tipo de propósito que da sentido a la vida más allá de la mera supervivencia. Daniel había insistido en ayudarme con reparaciones domésticas que había estado posponiendo, proyectos que mis limitaciones hacían difíciles, pero para los que era demasiado orgullosa para pedir ayuda. Había pasado fines de semana arreglando los escalones traseros que se habían vuelto inestables, actualizando los accesorios del baño que habían estado fallando durante meses, reemplazando el triturador de basura que había estado haciendo ruidos amenazantes desde el invierno. Pero más que la ayuda práctica, había traído presencia. Se quedaba después de completar estas tareas, sentado en mi cocina mientras yo hacía bocadillos, haciendo preguntas sobre su padre que iban más allá de las historias saneadas que había compartido durante su infancia. Quería entender a Miguel como una persona completa, en lugar de solo como la figura paterna idealizada que el dolor había creado. ¿Estaba realmente tratando de cambiar?, preguntó Daniel durante una de esas conversaciones. En esos últimos meses, ¿estaba trabajando de verdad en ser mejor? Lo estaba, dije, recordando al hombre que se había vuelto más atento y cariñoso a medida que su enfermedad progresaba, como si enfrentarse a la muerte hubiera aclarado lo que realmente importaba. Estaba tratando de romper patrones que se habían transmitido a través de generaciones. No tuvo mucho tiempo para practicar, pero la intención era genuina. Esas conversaciones habían sanado algo en ambos, su necesidad de comprender su herencia, tanto los regalos como las cargas, y mi necesidad de compartir finalmente el peso de los recuerdos que había llevado sola durante demasiado tiempo. Ahora, sosteniendo a Emma, sentí la culminación de algo que había comenzado con la carta de Miguel,
pero que se extendía mucho más allá de sus palabras. Esta niña crecería sabiendo que era atesorada no solo por sus padres, sino por una familia extendida que había aprendido a amar activamente en lugar de pasivamente, a mostrar aprecio en lugar de dar la devoción por sentada. «Se parece a cómo eras tú de bebé», le dije a Daniel, que estaba merodeando cerca con la nerviosa atención de los padres primerizos en todas partes. La misma expresión seria, como si ya estuviera tratando de averiguar cómo funciona todo. Él sonrió, la expresión genuina que recordaba de su infancia, sin guardia y llena de asombro. «Sara dice que tiene tu barbilla terca. Esa es la barbilla de tu padre», corregí, alisando el cabello suave de Emma con dedos temblorosos que ya no se sentían como fuentes de vergüenza. «Pero la terquedad podría ser mía». Sara, agotada pero radiante desde la cama del hospital, nos observaba con una satisfacción que parecía abarcar más que solo un parto exitoso. «Quiero que te conozca», dijo, «que te conozca de verdad, no solo como la abuela que aparece en los días festivos, sino como alguien que es parte de su vida diaria». La declaración llevaba un peso más allá de su significado literal, una promesa de que esta niña crecería entendiendo la familia como algo en lo que participas activamente, en lugar de algo que visitas cuando es conveniente. Emma aprendería que las relaciones requieren atención y esfuerzo, que el amor expresado solo durante hitos importantes no es realmente amor en absoluto. Daniel me había pedido que me mudara más cerca de ellos, no a su casa, sino a un piso pequeño en su barrio donde podría mantener la independencia mientras estaba disponible para el tipo de contacto regular que hace que las familias funcionen como familias. La sugerencia se había presentado como un beneficio mutuo, mi ayuda con el bebé, su ayuda con mis crecientes necesidades, pero reconocí lo que realmente era, un reconocimiento de que la proximidad importa, que las buenas intenciones sin un seguimiento práctico se vuelven eventualmente sin sentido. Había aceptado la oferta, no porque necesitara ser rescatada, sino porque quería ser parte de los días ordinarios de Emma en lugar de solo sus ocasiones especiales. Quería ser la abuela que conociera sus canciones favoritas y ayudara con los deberes, y proporcionara el tipo de presencia constante que da a los niños confianza en la estabilidad de su mundo. El piso que me habían ayudado a encontrar era pequeño pero luminoso, con vistas al parque donde imaginaba empujar el carrito de Emma cuando fuera lo suficientemente mayor para tales aventuras. Tenía un espacio de huerto donde podría cultivar las verduras y flores que siempre me habían enraizado, lo suficientemente cerca de su casa para visitas regulares, pero lo suficientemente separado para la independencia que hacía que nuestra relación renovada fuera voluntaria en lugar de obligatoria. Doña Carmen había llorado cuando le conté sobre la mudanza, pero también lo había entendido. «Necesitas estar donde te quieren», había dicho con la sabiduría de alguien que había criado a su propia familia a través de varios cambios y desafíos. «Ese bebé tiene suerte de tenerte cerca». La transición había sido más fácil de lo que esperaba, en parte porque Daniel y Sara lo habían convertido en un esfuerzo de colaboración en lugar de una misión de rescate. Habían preguntado lo que yo quería en lugar de decirme lo que necesitaba. Habían honrado mis preferencias sobre muebles y decoración en lugar de imponer sus propias elecciones estéticas. Emma se removió en mis brazos, haciendo los pequeños sonidos que usan los recién nacidos para anunciar su presencia sin llegar a despertarse del todo. Ajusté su posición con cuidado, sosteniendo su cabeza con una confianza práctica que sorprendió a la enfermera del hospital que había estado observando nuestra interacción. «Tiene mucha maña», dijo la enfermera con aprobación. «Esta niña va a estar mimada con tanta atención». «No mimada», pensé, «amada». Hay una diferencia entre la indulgencia y el tipo de afecto constante que enseña a los niños su valía sin hacerlos dependientes de la validación constante. Emma aprendería que era valorada por quien era, no solo por lo que podía proporcionar o lograr. Mientras sostenía a mi nieta, reflexioné sobre el viaje que nos había traído a este momento. Los meses de sentirme invisible y dada por sentada no habían desaparecido de la memoria, pero habían sido recontextualizados como parte de una historia más grande que incluía redención y crecimiento, y el tipo de perdón que hace posible la relación a través de las generaciones. Daniel se había disculpado, genuina y repetidamente, pero lo que es más importante,
Había cambiado su comportamiento de maneras que demostraban que su remordimiento era auténtico, en lugar de simplemente socialmente apropiado. Sara había revelado profundidades de carácter que nunca había sospechado, convirtiéndose en alguien con quien realmente disfrutaba pasar tiempo en lugar de alguien que toleraba por el bien de mi hijo. La carta había sido el catalizador, pero la verdadera transformación había llegado a través de elecciones diarias para vernos claramente y amarnos activamente. Todos habíamos aprendido que la familia no es algo a lo que se tiene derecho automáticamente, es algo que se crea y se mantiene a través de actos constantes de atención y cuidado. Emma abrió los ojos entonces, de un azul oscuro como la mayoría de los recién nacidos, pero ya alerta y curiosa sobre su entorno. Me miró con el tipo de mirada directa que parece ver directamente a tu esencia, y sentí el tirón familiar del amor absoluto que las abuelas conocen desde el momento en que sostienen por primera vez a los hijos de sus hijos. «Hola, cariño», susurré. «Bienvenida a una familia que te va a amar por completo y a mostrarte cada día lo preciosa que eres». Daniel se acercó, colocando su mano suavemente en la espalda de Emma. «Gracias, mamá», dijo en voz baja, «por mantener a salvo la carta de papá hasta que estuve listo para escucharla, por no rendirte con nosotros cuando no merecíamos tu paciencia, por enseñarnos cómo hacer esto mejor». Miré a mi hijo, viendo en su rostro al padre en el que se estaba convirtiendo y al hombre en el que se había convertido, imperfecto pero dispuesto a aprender, capaz de cambiar cuando el cambio era necesario. «A veces el silencio es la verdad más ruidosa», dije, recordando los años que pasé protegiéndole de realidades complicadas, los meses que soporté sintiéndome invisible en lugar de exigir el respeto que merecía. Pero llega un momento en que hablar es lo más amoroso que puedes hacer, incluso cuando es difícil. Emma hizo otro pequeño sonido, atrayendo nuestra atención de vuelta al momento presente, al comienzo de su historia y la continuación de la nuestra. En su diminuto rostro, pude ver el futuro tomando forma. Cenas familiares donde múltiples generaciones se reunían alrededor de mesas, días festivos marcados por la presencia en lugar de la obligación, días ordinarios hechos preciosos por el simple acto de elegirse mutuamente una y otra vez. La habitación del hospital se llenó con la tranquila satisfacción que llega cuando las personas entienden su lugar apropiado en la vida del otro, cuando el amor se expresa a través de la acción en lugar de solo el sentimiento. Fuera de la ventana, el mundo continuaba su complicada danza de alegría y tristeza, éxito y fracaso, conexión y aislamiento. Pero dentro de esa habitación, sosteniendo a mi nieta mientras sus padres planeaban un futuro que me incluía como una figura esencial, en lugar de periférica, sentí la profunda satisfacción que viene de sobrevivir a tiempos difíciles, sin perder la fe en la posibilidad de tiempos mejores. La justicia había llegado en silencio, vestida con ropa de bebé y llevada en mis manos temblorosas, pero capaces.